Jérete, hoy es 13 de agosto de 2026. Con respecto a la natura de lo pulcro o bello, pueden tomarse, se me ocurre inicialmente, dos posturas. Una que presume a lo bello como un objeto y entonces un sujeto, o sea, tema o cuestión, que existe extrínseco a lo humano, que existe más allá de lo humano, allende lo humano, que se da realmente por fuera, que emana o que fluye y que el ser humano puede percibir, puede recibir, puede padecer, puede constatar, y dependiendo del filósofo, teórico, teólogo o estimador, de lo cual también puede participar. Es decir, hay una concepción que podríamos denominar exótica, extrínseca o hasta objetiva, tomando a lo bello como un objeto exterior al sujeto que lo recibe, que lo padece, que lo entiende, bueno, que lo atestigua o que lo participa. Por otro lado, hay otra postura que plantea que lo pulcro, que lo bello, sería más bien producto, consecuencia de una manera humana de morar en la existencia, que sería consecuencia de una particular apertura anímica, que traería como consecuencia la adjudicación de la belleza o la sensación de que algo es pulcro o bello. Y esto traería entonces consecuencias de atribuciones, adjudicaciones o conferencias de lo bello al resto del mundo. Decir que un árbol es bello, que un libro es bello, que una mujer o un varón son bellos, que el cielo es bello, que el cosmos entero sea bello. Mientras que la primera postura supondría que lo bello llega y puede ser recibido y por ello podríamos denominarlo léptico o hipoléptico, adjetivos derivados o relacionados con los verbos grecos hipolamvano y lamvano, o también postura exótica a lo humano, exótica por su procedencia, no por su imposibilidad. Y por el otro lado estaría la postura ya referida, que podríamos denominar exótica, o sea, que se da dentro de lo humano, que es internamente humano, que es intrínseca o incita a lo humano o de lo humano, y que el ser humano más bien adjudica, confiere, proyecta al mundo, atribuyéndole al mundo aquello que siente y aquello que realmente será una consecuencia de su manera de morar el mundo, de sentir en el mundo, de recibir al mundo. Son dos posturas muy simplificadas, han corrido ríos de tinta y ríos de sentido en la historia de la humanidad, y sé que esto es una simplificación injusta, porque bien podría tratarse de elaborar una tercera posición que contenga a ambas, en una especie de vaivén, en donde lo bello es tanto una emanación de algo en sí, y allí habría algo exótico, algo universal para quien pueda recibirlo, pero que depende también de una especie de postura humana, individual, para poder atestiguarlo, adjudicarlo, o al menos concienciarse, o concienciarlo no, para concienciarse de su existencia. Bueno, yo sé que pueden haber tantas posturas como teoréticos, como estimadores, como filósofos, como teóricos. En estos días, conversando con un
carísimo amigo, él me exponía su postura más bien del lado exótico, más bien del lado de lo objetivo de la belleza, muy al sentido platónico. Tiene que haber algo, me decía, algo, no sé si la palabra fuera material, pero al menos sí existencial por fuera de nosotros, los humanos, que nosotros podemos percibir como bello o calificar como bello. Y él me argumentaba que hay experiencias que parecen ser profundamente universales y no meramente individuales e íntimas para hablar de lo bello. Entonces él me decía, no puede ser que la belleza sea meramente un asunto de atribución. No puede ser que sea solamente consecuencia de una manera de morar, de una manera de abrirse o de cerrarse a la existencia. Y yo, estando un poco más del lado de la postura exótica, le planteaba mis argumentos. Ambas posturas son realmente indemostrables, porque el objeto pulcro o de lo pulcro, el objeto de lo bello, no es un objeto que pueda determinarse o señalarse con el dedo como se señala un árbol, con lo cual callaríamos las discusiones. Es decir, no podemos hacer una función referencial de mire, es allá y señalar con el dedo, como tanto dice Paul Ricoeur acerca del diálogo. El diálogo termina cuando usted puede señalar con el dedo, pero ¿de qué estás hablando? No te puedo entender, mire, de eso, y señala. Pero la mayoría de las cuestiones humanas son cuestiones que no pueden señalarse con cosas concretas del mundo, sino que terminan señalando a significantes dentro de un universo humano, es decir, a entes intelectivos. Bueno, como lo bello hace parte de algo que sentimos y que calificamos con un vocablo completamente abierto, indeterminado, que puede terminar significando cualquier cosa, como el vocablo Dios, son vocablos, no sé si denominarlos vacíos o abiertos, por cuanto parecieran no poder parar en un significado específico, porque no hay exactamente cómo señalar, y están íntimamente relacionados, ligados, lo bello y lo divinal, en la historia de la estética y en Occidente y en la teología. Es que no es gratuito. La cuestión de Dios no podrá jamás demostrarse a través de ningún método científico ni a través de ningún procedimiento cogitativo, por cuanto no se trata de un objeto demostrable, señalable con el dedo, sino que en últimas se trata de una apertura y una convicción, o una sensación inconcusa para el místico, por ejemplo. ¿Hacia dónde voy rápidamente? Porque el video no va a tener ninguna conclusión y creo que más bien quien se quede a mirarlo perderá el tiempo. Mi pregunta después, cuando ya me quedé reflexionando, creo que no es definir qué es lo bello, porque sería una petición de un ser, de identificarlo, que es la pregunta platónica, la pregunta de algún modo también aristotélica, sino más bien atestiguar que en la condición humana lo bello, lo que sea que podamos entender o que cada quien entienda por eso, es un asunto que se vive en el enamoramiento, en las artes. La gente que para a tomar la fotografía de un atardecer porque quiere inmortalizarlo, pues ¿por qué? Porque le pareció bello inicialmente, pues, o será porque quiere muchos likes en Instagram también, pero la belleza es un asunto cotidiano. Jorge Luis Borges, en la conferencia de la poesía, de esta serie de conferencias que se llaman, o que terminaron llamándose 7 noches, decía que la belleza nos acecha en cada esquina. Es una hipálaje, a Borges le gustaban mucho las hipálajes. Nosotros somos los acechantes de la belleza. Acechamos bellamente, nos enamoramos, vemos paisajes, vemos una ave, vemos un gato y nos enternecemos. Bueno. Mi pregunta entonces, o creo que la pregunta fundamental no es
como de algún modo ya la hizo algún otro filósofo existencialista con respecto a Dios, la pregunta no es si Dios existe o no. Ya cada quien debe resolver esa cuestión en su intimidad, sino cómo va usted a vivir la vida con la respuesta que tenga o con la respuesta que dé. Porque si Dios existe o no, el problema no es definirlo filosóficamente, sino que usted, que ya tiene una respuesta, sea afirmativa, con las múltiples posibilidades de Dios que puede haber, que si se ocupa de lo humano, que si no quiere a lo humano, si es uno, si son muchos, etc. O como si la respuesta es no lo hay, o como si la respuesta es no sé si lo hay, el agnosticismo. La pregunta fundamental es usted cómo va a vivir su vida con esas respuestas que usted se está dando frente al tema. Algo más o menos similar he estado pensando yo con relación a lo bello. La pregunta arduísima de qué es lo bello no obtendrá una respuesta definitiva, sobre todo por la dificultad del objeto en sí mismo, que no es un objeto señalable con el dedo, sino que es un objeto que pareciera obligarnos a señalarnos adentro hasta el ánima, o para algunos menos espirituales, hasta el ánimo. Lo bello, en todo caso, sí parece estar relacionado con un objeto. Para muchos, el objeto está afuera. Podemos llamar el objeto de deseo, aquello de lo que uno se enamora, lo que le adjudica belleza o le supone completitud. Para los místicos, para muchos filósofos, el objeto está dentro, se participa del objeto. Están los místicos, está el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, está el autoconocimiento entonces de la filosofía grecolatina, y está desde luego toda la misticología precristiana, cristiana y hasta atea en relación a lo místico, ¿no es cierto? Toda esta misticología. Hay místicos impíos. Hay éxtasis sin redención ni salvación. Esa frase me la enseñó un sacerdote, de hecho, con quien yo conversaba acerca del tema. A mí me suscita más interés la pregunta de qué es lo que hace o qué es lo que produce lo pulcro en nuestra existencia. ¿Por qué sentimos la pulcritud? Y no, ¿qué es lo pulcro? Y dos, ¿por qué hay sujetos que parecieran haberse obturado a lo pulcro? Y a esos sujetos los podemos llamar melancólicos o que han caído en una asedía, que han caído en una apatia, en una apatía, que han caído en una abulia. Términos grequísimos de la lengua helénica que yo hablo, que ha venido hablando la Hélade y los helenos toda la vida, pero de los que se apropió la psiquiatría, de los que se apropió la psicología, o muchos pues que también crearon directamente los psicólogos y los psiquiatras, y entonces parecieran sonar solamente a categorías médicas. No, yo quiero desligarlas de lo orgánico y de la salud mental para retornarlas al concepto de lo ético, que es que yo estoy hablando es de ética, o sea, de una posición que podemos asumir en la vida. Yo he estado cavilando torpemente porque me ocupo de temas muy difíciles de establecer. Lo místico, porque habla de lo real y lo irreferible, y lo bello, que están relacionados. Algo pues logré en mi texto, allí donde Dios y la nada coinciden, que pueden mirar en el canal como una lista de reproducción. Voy a concluir porque este video podría ser de muchos minutos, muchas horas, muchos días, y yo sé que aún no he llegado a conclusiones, estoy titubeando. Como en todos mis videos estoy titubeando. Y por lo tanto tratando de entender. Las mejores cosas vienen cuando por fin he terminado el video y los reveo. Y se me ocurren las ideas un poco mejor dichas. Pero bueno.
para poder vivir la vida y sentirla bella. Hay que distinguir dos cosas, entre vivir la vida bellamente y suponer que hay cosas bellas en la vida. Lo uno es un modo de habitar y lo otro es presumir una cualidad o un objeto bello en otro ser humano, en un lugar, en una novela. Lo primero, vivir bellamente, es un modo de vida. Lo segundo, es un objeto que uno persigue o que uno admira. Pero ¿qué es lo que hace que se pueda vivir bellamente y que haya objetos pulcros y amables? Insisto, creo que es una apertura, yo insisto en que se trata de una apertura anímica. Y porque hay sujetos para quienes las bellezas del mundo desaparecen, ya ningún sujeto ni ningún objeto adquiere la condición de bello o de pulcro, y entonces la vida no se vive bellamente, y se cae en la melancolía, en la sedía, en la depresión, en la catáthlipsis, en la vacía lipi. Yo creo, y hasta aquí he llegado, que la belleza, sea como modo de vida o como presunción de lo bello en lo otro, el otro o lo que uno crea con las artes, por ejemplo, dependen primero de haberle adjudicado el valor de bien a la existencia. Y esto no es un proceso cogitativo, no es un proceso discursivo, no se trata de una conclusión lógica, cavilativa, teorética, filosófica, sistemática ni teológica. Cuando el niño nace, cuando el niño humano nace y se lo incluye en la cultura, uno no ve niños deprimidos inicialmente, uno ve niños rabiosos porque no les cumplen sus deseos, porque no les dieron un helado, porque no se querían entrar, porque no se quieren dormir, pero el niño uno lo suelta en un centro comercial, en un jardín, y el niño corre y ve un perro y quiere abrazarlo, y el niño, bueno, hay cosas que lo asustan y todo, pero el niño está arrojado al mundo como de una manera muy similar, y digo similar porque ya está en el lenguaje, muy similar a las de los demás animalitos, como un perrito, un gatico que ahí están corriendo por el mundo, durmiendo. El niño es un pagano, decía Ernesto Sábato. Hay un punto en donde, conforme avanza el malestar en la cultura, conforme avanza la educación, el niño va renunciando a ese paganismo y se va volviendo un ser civilizado. Y va perdiendo, va aprendiendo a renunciar en pos de la comunidad a su deseo. Es la teoría de Freud en el malestar en la cultura. Yo creo que cuando va ingresando ese principio de realidad que censura el deseo, que impide el deseo, que lo inhibe o lo demás, se va instalando entonces a regañadientes la posibilidad de una renuncia al deseo que le va quitando el valor de bien a la vida. Es que la condición de bien, de bondad, yo quisiera seguir hablando de bondad, la bondad no en términos cotidianos, bondad es como la forma castellana en que se sustantivó la cualidad del bonum, de lo bueno, y de hecho es la primera definición que da la RAVE. Bondad, condición de lo bueno o cualidad de lo bueno. Es como si hubiera habido una primera palabra latina, del latín ya tardío, una bonitas. Una bonitas es como la condición de lo bueno, una buendad o buenidad, y quedó en bondad, ¿cierto? Bonum es lo bueno, bonitas, buendad, bondad. O bonitad, bondad, ¿cierto? Algo así. La adjudicación de una bondad en la vida no es cavilativa, es existencial. El niño simplemente está arrojado al mundo, no en el sentido heideggeriano de consciente o arrojado hacia la muerte, sino arrojado a la vida. Quiere correr, ahí está el espacio, ahí está la vida, ahí están los perritos para abrazar, ahí está el sol para gozar del sol, ahí está la piscina para jugar con el agua, etc. El niño es un pagano que corre como corre un perrito en la pradera. Parecido, porque el niño ya está en el lenguaje. Pero hay momentos paulatinos en donde el niño se va transformando en un potencial melancólico, en un potencial depresivo, en un potencial
padeciente de la asedía. Para ser un buen ciudadano, para conservar la cultura, para obedecer a las instituciones, para no meterse en problemas y demás. Y aparece la hipocresía, la doble moral, aparecen los síntomas, la neurosis, como dice Freud. Pero para poder vivir, es decir, solo si uno ha adjudicado el valor de bien a la vida o lo ha mantenido pese a al haber ido creciendo en la cultura, logra mantener la condición de bondad, es decir, le sigue adjudicando a la vida un valor de bien pese a las adversidades y pese a los malestares, el sujeto pareciera poder seguir adelante en la vida. Pese a las pérdidas económicas, pese a los desamores, pese a las defraudaciones, pese a los desastres naturales, la gran mayoría de los seres humanos logran decir, esto es parte del programa, sigamos, hay que luchar. Es decir, ¿qué pasa aun cuando la vida no es bella, como cuando acontece un terremoto, como cuando acontece un desamor, como cuando acontece una enfermedad? ¿Qué le permite a los sujetos seguir? La bondad. Es decir, que le adjudican el valor de bien a la vida y siguen. Hay algo que pareciera ser innegociable. Por eso mi amigo, ayer o antier que hablaba con él, me decía, no puedo creer que lo bello sea un asunto subjetivo. Y hoy, reflexionando, digo, es que si ese concepto él se lo cuestiona, como yo lo tengo cuestionado, el edificio entero se le derrumba. Hay un asunto que debe tratarse como verdad inconcusa para poder seguir las adversidades de la vida. Solo quien, creo yo, sigue instalado de algún modo o sigue enchufado a la vida adjudicándosela con el valor de bien, insisto, esto no es un asunto consciente, no es un asunto de decisión volitiva como de hoy voy a conectarme con la vida, no, es un asunto existencial, incluso anterior al discurso y a que el niño aprendiera a hablar o no. Es un asidero ético que cada ser humano ha resuelto a su manera. Unos están mejor agarrados que otros. Unos sueltan más fácil la bondad que otros. La gran mayoría de los seres humanos no sueltan la bondad. Y por bondad no estoy hablando de la bondad en términos tradicionales de, todos somos muy buenos. No, hablo de adjudicarle un valor a la vida, así seas un ladrón y así seas un asesino. Es otro el ámbito, espero hacerme entender. Solo quien sigue conectado, sigue adjudicando bondad, puede encontrar en consecuencia, o más bien puede presumir una cualidad o una calidad en el mundo que se encuentra o que forja o que entiende para hacerlo bello. Es decir, puede encontrarse una mujer y decir es bonita, puede encontrarse un árbol y decir es bonito, bello, o pulcro. Puede encontrarse con un cielo y un atardecer y decir es hermoso, es pulquérrimo. O sea que, y en consecuencia, vivir bellamente. ¿Qué será vivir bellamente? Muy vagamente, vivir bellamente es simplemente la evidencia de una propulsión hacia la vida, consecuencia de tener al menos la presunción de que la vida es un bien. Ahora, ¿qué entiende cada quien por pulcro? Si es Dios, si es la natura en sí, si es una novela, si es una mujer, como fuere. Pero por ejemplo, cuando una persona, pese a las adversidades, canta mientras trabaja o hace las cosas con algún ánimo relativamente bueno, pese a las adversidades, o persiste pese a las adversidades, a eso lo llamo yo vivir bellamente. Vivir bellamente es la consecuencia de inicialmente estar enchufado a la vida, de estar adjudicándole aún, pese a todo, pese al malestar de existir, pese al dolor de existir, pese a la falta, pese a la insatisfacción estructural y a lo que usted quiera con el psicoanálisis llamar, que hay algo, que hay un suelo firme sobre el cual todavía se camina. Y ese suelo firme, esa verdad inconcusa, esa resolución prediscursiva, ética y existencial, se la llama bondad, o la llamo bondad. Y vivir bellamente será simplemente la manifestación de las posibilidades vitales que tiene un ser humano al haber presumido y mantenido, es decir, esta bondad. ¿Quién?
al adjudicarle bondad a la vida, aun cuando las cosas no vayan tan bien o no vayan conforme con los deseos, pues el sujeto está viviendo bellamente. ¿Qué significará bellamente? Bellamente, entre comillas, hay cosas muy horribles, pero el sujeto que persiste en la vida, pese por ejemplo a la catástrofe del terremoto de hace unos días en Colombia, que tiene muy afligido al país y muy conmovida a la gran mayoría de la población, y hay grandes movimientos de ayudas estatales, internacionales y nacionales. Esperemos que los idóneos puedan ayudar rápidamente y bien, pero quiero decir, quien después de haber vivido semejante catástrofe se levante como quienes vivieron la catástrofe de Armero y sobrevivieron y aún así tienen familias y tienen hijos, sabiendo, pues después de haber vivido una erupción de un volcán y que los haya sepultado la lava, el lodo, ¿por qué vuelven y siguen viviendo? ¿Por qué no se les cae algo de la vida y no se marchitan? Los que no se marchitan, obviamente. Es porque pareciera que hay algo que no se negocia. Eso inconcluso es la bondad. Y cualquier manifestación de mínimamente tener ese piso permite caminar con determinada perseverancia, con determinado optimismo, con determinada esperanza, con determinada ilusión. Quien se enchufa en la bondad, quien presume la bondad en la vida, es decir, quien hace a la vida primero una cuestión, porque es que la vida no es algo que uno pueda determinar, no es un objeto teórico, la vida es una experiencia, pero quien hace de la vida algo de lo que se supone digno, o estoy diciendo aquí bueno, bello, pues puede vivirla con oportunidades y puede desplegar ilusiones, más allá de las adversidades. Entonces, cuando hay bondad, pueden permitirse las ilusiones, las esperanzas y el deseo. Vivir bellamente es entonces es el fenómeno que no implica necesariamente estar pasándola bien, si me he hecho entender. Es decir, quien vive la vida y no se marchita porque no hay nada para hacer, porque descubre que la vida no es un bien, después de un terremoto, después de un desamor, pese al dolor. O sea, es que hay gente que está muy adolorida por razones completamente comprobables y por razones entendibles. Es un terremoto, un desamor, una muerte de un familiar, la enfermedad incurable, no sé. Pero que haya gente que pueda seguir viviendo pese a todo, es porque hay algo que no se toca, que no se negocia, y es el que la vida es un bien. Y en ese lugar, los seres humanos, o al menos en estas tradiciones de este lado de la Tierra, de este lado del planeta, han solido poner a Dios. Dios se ha solido entender, o los dioses se han solido entender, como el lugar inconcuso de la emanación de lo bueno y de lo pulcro. ¿Cierto? Por eso Dios es innegociable para muchos, y por eso para mi amigo lo bello era innegociable como algo subjetivo. No es que si va a depender de mi ánimo, de mi subjetividad, entonces a mí lo bello un día se me podría caer. Lo bello no puede ser subjetivo, tiene que venir de fuera, yo ahí me sostengo. Eso es más o menos la traducción que yo hago de la charla con mi amigo. Solo quien está enchufado con bondad a la vida, o quien ha hecho de la vida una cuestión a la cual presumirle bondad, se llena de ilusiones, se llena de energía, se llena de porqués, se llena de para qué, afronta, persiste, insiste, pese al malestar, pese al dolor, y puede presumir objetos. Esta palabra objeto no es peyorativa en mi discurso, la tomo del psicoanálisis. El objeto que puede proyectarse sobre los demás o sobre el mundo para entenderlos como pulquérrimos y correr tras él. Así se explica el enamoramiento. El enamoramiento inicialmente es una presunción de belleza, verdad y plenitud en el otro que a uno como enamorado le falta. Y corremos tras ello. Por eso el deseo es una cosa tan digna y tan únicamente humana. El deseo, cuando se trata de deseo hacia otro ser humano y no deseo hacia cosas, es la declaración de que uno le ha conferido el valor de belleza y de bien al otro.
que es un bien que inicialmente puede estar pasado por lo sexual, pero es que eso no tiene nada de indigno, ¿no es cierto? Siempre me han cuestionado mucho los discursos sexófobos o deseófobos, no sé cómo llamarlo, porque es que el deseo en últimas es la primera declaración de la belleza, lo sabía Platón, es el primer filtro con el que atestiguamos, en el caso, como yo lo digo, adjudicamos, conferimos a la belleza, a lo pulcro, a la pulcritud. Entonces, para culminar, ¿quién está, por alguna razón inexplicable, prediscursiva, precogitativa, aferrado a la existencia, presumiéndole a la vida una bondad? Puede desplegar ilusiones, esperanzas y deseos que permiten vivir bellamente pese a las dificultades y a que en determinados momentos se le esté pasando mal. Y segundo, puede presumirse en el mundo la existencia de un objeto que satisfará, que plenará o que obturará la falta estructural que todos tenemos por haber sido fundados en el lenguaje. Conclusión pues, la belleza es la manifestación de estar atado con bondad a la existencia. Hasta Isan, muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jérete, ya, qué tema tan difícil.